Le hemos estado informando desde ayer la reunión adelantada de la Asamblea Nacional de Cuba, que equivale al poder legislativo en la isla, que se reunió de manera adelantada para nombrar al sucesor de Raúl Castro como presidente de Cuba. La Asamblea Nacional ha nominado y se da a conocer hoy a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de 57 años de edad, quien ha sido nombrado oficialmente como presidente de Cuba. De esta manera termina una era en que la familia Castro estuvo al frente del gobierno en Cuba. Raúl Castro, de 86 años, continuará siendo primer secretario del Partido Comunista Cubano. Según la Constitución, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Esto supone que por el momento será la persona con más poder en la isla, según algunos analistas. La salida de Raúl Castro de la presidencia de Cuba es un momento cargado de simbolismos para un país que ha estado bajo el mando absoluto de una familia, los Castro. El primero en asumir el mando fue precisamente el líder revolucionario Fidel Castro, y en esta última década lo ha hecho su hermano menor, Raúl, quien renunció a la presidencia en un esfuerzo por asegurar que los nuevos líderes pueden mantener el control del gobierno ante el estancamiento económico de Cuba, el envejecimiento de la población y el creciente desencanto de las generaciones más jóvenes. Carlos Alberto Martínez Blanco, 603, para el 99,83%. Felicia Martínez Suárez, 603, para el 99,83%. Como se aprecia, los 31 alcanzaron más del 50% de los votos válidos emitidos. Por tanto, según establece la ley electoral, todos resultaron elegidos para cada uno de los cargos antes mencionados. Presidente, he concluido. Bien, pues esto está sucediendo en este momento en vivo en la Asamblea Nacional de Cuba, que desde ayer ha decidido designar al nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien hasta ahora es el primer vicepresidente de 57 años, único postulado para suceder a Raúl Castro. Ha sido nombrada también la Comisión Electoral Nacional, que van a conformar el nuevo Consejo de Estado, que es el máximo órgano de gobierno en Cuba. Esta mañana me da mucho gusto saludar en la línea telefónica de Excelsior Televisión a Ricardo Pasco, quien fuera embajador de nuestro país en Cuba, analista muy conocedor de toda la realidad que hoy vive Cuba y con quien hablaremos precisamente de esta sucesión presidencial en la isla caribeña, en la que por primera vez un Castro no será quien gobierne al país. Ricardo, qué gusto saludarle, buenos días. Muy buenos días, Martín, un gusto saludarte. Pues momentos inéditos que se están viviendo de nuevo allá en la isla después de esta reunión de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo. Efectivamente, Martín, yo creo que lo que estamos presenciando sí tiene una connotación histórica en el sentido de lo que tú has mencionado ya, de que es la sustitución y por primera vez que un presidente de la República en más de 50 años no tiene el apellido Castro. Sin embargo, trae el sello Castro. Entonces sí es un relevo presidencial, pero es un relevo más generacional que de modelo. Y por un lado, Raúl se está anticipando al problema que no supo anticiparse o no quiso su hermano Fidel,
que fue realmente promover la sustitución o el relevo en el poder antes de que él muriera. Fidel insistió en permanecer en el poder hasta el final y él finalmente perdió la definición del sucesor. Y su sucesor, que era Carlos Laje, ha sido defenestrado por el siguiente gobierno encabezado por su hermano Raúl, y ahora Raúl, quien ha ungido como sucesor, es precisamente Díaz-Canel, quien ha sido electo, como tú correctamente y oportunamente lo has reportado hace un momento, en el Poder Popular de Cuba. Lo que creo que es notable en este caso, sin embargo, Martín, y hay que advertir esto a nuestro público, es el hecho de que es un proceso altamente elitista y burocrático, es decir, es un proceso que se da prácticamente al margen del pueblo cubano en su conjunto. No se ha sentido ni la presencia ni el interés por parte de la población cubana en general. Es un acto realmente de la alta clase política cubana, lo cual enfatiza la diferencia o la distancia que existe entre sociedad y clase política gobernante. Por otro lado, esto genera un presidente en realidad débil, o por lo menos dependiente de quienes en la clase política lo hayan ungido como el futuro presidente del país. Lo has señalado correctamente, es Raúl, y además Raúl seguirá siendo el secretario general del partido y por lo tanto seguirá teniendo una relevancia fundamental en la toma de decisiones a futuro en la isla. Por tanto, el presidente nuevo es, no quiero decir que sea un títere porque sería injusto y creo que no es la calificación correcta, pero ciertamente es un presidente débil, justamente por la división entre la sociedad civil y el gobierno, por un lado, y por el otro lado, porque la herencia de los hermanos Castro está dejando un conflicto que no ha sido resuelto, y para mí no es claro que Díaz-Canel tendrá la fuerza política propia para dirimir el conflicto que surgió al final de la vida de Fidel entre el mismo Fidel y su hermano Raúl, y sobre el modelo a seguir. Fidel acudió en su último acto político público a una reunión del Comité Central del Partido Comunista Cubano en marzo del 2016 e hizo que ese Comité Central repudiara la negociación que había hecho Raúl con Obama. Y lo que planteó básicamente es de que había que seguir la ruta de otro modelo, otro socialismo. Entonces, ¿qué proponía Fidel? Proponía un socialismo autárquico, es decir, un socialismo aislado en sí mismo en la isla. Mientras yo diría que Raúl estaba planteando un socialismo de mercado, buscando abrirse, buscando ser un actor en la economía global y no solamente autárquicamente, es decir, al interior de la isla. Estas dos ideas, el socialismo autárquico y contra el socialismo de mercado, enfrentó a los hermanos. Esa diferencia no está resuelta. Y hay en el Comité Central del Partido Comunista las dos posiciones y están enfrentadas. Y aunque es cierto que Raúl logró imponer su candidato a la presidencia,
no es claro que Díaz-Canel vaya a tener la fuerza política para derrotar a la otra vieja idea del socialismo autárquico que se vislumbra, que está muy presente, porque vi tanto a Raúl como a Díaz-Canel rodeados de todos los viejos dirigentes de la revolución, presentes ahí en el presidium con ellos, como diciendo, aquí estamos presentes y aquí todos contamos. Entonces, creo que el dilema del futuro de la revolución cubana está lejos de haberse resuelto, Martín. Pudiéramos decir, Ricardo, que se está viviendo esa transición generacional del grupo de revolucionarios que a finales de los 50 hicieron triunfar la revolución, con una nueva generación de políticos cubanos que no vienen de ese grupo que ganó la revolución. Bueno, ese es el caso preciso. Díaz-Canel nació un año después de la revolución. Exacto. Entonces, él obviamente es otra expresión, otro fenómeno y otra experiencia necesariamente. Pues bueno, la vida sigue como en todos lados. Claro. La vida sigue también en Cuba, y por lo tanto habrá indudablemente cambios. Vamos a escuchar una parte del mensaje. En este momento está hablando el nuevo presidente de Cuba. Vamos a escucharlo. Constituye el gobierno de la República. Segundo, solo aprobar en esta ocasión la designación del primer vicepresidente del Consejo de Ministros, cargo para el que proponemos al compañero Salvador Antonio Valdés Mesa, electo por esta propia Asamblea como primer vicepresidente del Consejo de Estado. Si bien nuestra Constitución no nos obliga a que una misma persona ocupe ambas responsabilidades, consideramos que debemos mantener esta unidad como ha sido práctica durante todos estos años de revolución. Al compañero Salvador lo avala una amplia y fructífera trayectoria revolucionaria que lo hacen merecedor de esta investidura. Bien, queridos compañeros diputadas y diputados. Continúa esta sesión, Ricardo. Bueno, pues están ya en todo el proceso de la elección, como decíamos, pues de los nuevos órganos de la política cubana y por supuesto, bueno, pues parte de quienes van a acompañar a este nuevo momento de el grupo que controla pues la política allá en Cuba. Así es. Yo creo que lo que está por verse, Martín, es cómo queda la composición del nuevo Congreso, cómo queda la composición de los nuevos órganos de gobierno, tanto el Consejo de Estado como el Consejo de Gobierno, para saber si hay una correlación de fuerzas a favor de una u otra de las posiciones que he estado explicando, para saber por dónde podría ser la ruta que seguirá Cuba en los próximos años. Eso está por verse. Tendremos que ver la composición, ver los nombres, ver a quienes representan, ver si Raúl, por ejemplo, logró establecer una mayoría a favor de su modelo o si seguirá la mayoría que mantuvo Fidel Castro en toda su vida en el Comité Central a favor del modelo más bien de socialismo cerrado. Y eso está por verse. Esa es una de las incógnitas que tendremos que seguir en el futuro para poder descifrar con mayor claridad la ruta que seguirá la República de Cuba y su gobierno en los próximos años. Bien. En conclusión, Ricardo, pues podemos decir que poco se podrá ver en la vida cotidiana de los cubanos a raíz de este nombramiento, ¿no? Eso es lo que yo siento. Insisto, mi percepción ha sido que
la mayoría de la población cubana en general se siente absolutamente ajena a este proceso. Es muy popular el proceso de toma de decisiones, lo cual hace, insisto, y sería cierto en Cuba y en cualquier lado del mundo, que el nuevo gobernante es relativamente débil. Puede que tenga el poder del aparato estatal detrás de sí, pero siempre se requiere de un consenso social importante, y no es claro que eso es lo que está moviendo hoy a la comunidad cubana. Entonces, yo creo que aquí se impone la cautela, la idea de observar las nuevas correlaciones de fuerzas en la sociedad cubana, y ya veremos en los próximos meses y años cuál es el rumbo que tomará pues una sociedad que está en una crisis, que no ha encontrado la manera de resolver su relación consigo mismo y con el resto del mundo. Ricardo, le agradezco mucho la opinión, el comentario, y vamos a seguir con mucho interés todo este proceso que se está viviendo en Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias al doctor Ricardo Pasco Pierce. Él fue embajador de México en Cuba, gran observador de toda la situación que hoy, en este siglo XXI, está viviendo la isla.